¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos y como todos los meses de abril dedicamos como mínimo uno de nuestros programas a hablar del autismo. El 2 de abril es el Día Internacional en el cual hablemos de autismo, ustedes lo saben, y uno de los que siempre invito, uno de los profesionales a los cuales siempre convoco, si es que tiene tiempo, ¿no? Porque hay muchos y muy buenos en la ciudad, en la región, es un amigo. Es el doctor Ramiro Mitre. Ramiro, gracias por venir, qué gustazo. Un placer, Andrés, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto venir a tu programa y hablar de autismo, que es lo que me apasiona. Sí, y se habla más, ¿no? Yo creo que la campaña, viste, a relacionar el azul con el autismo, esas pequeñas cosas, pero que van haciendo el todo. Tal cual, se lo debemos en gran parte, creo que medida mayoritaria, a los grupos de papás que abogan por los derechos de sus hijos y que hacen una labor increíble, quizás no tanto para ellos, sino para las generaciones que vienen, porque muchos de los papás que conforman los grupos, habla de TG de Padres, Rosario puntualmente, ya tienen las cosas aseguradas para sus hijos, están en tratamiento, tienen contención, pero trabajan sobre todo en pos de aquellos chicos que van a venir, así que un reconocimiento enorme para ellos y todo el cariño que les tengo además. Con Ramiro, con el doctor Ramiro Mitre, hemos acordado hacer dos mitades del programa. La primera direccionada hacia aquellos que no conocen el tema, porque la vida no le ha planteado en su núcleo, o en su entorno, o en su camino, algún caso de alguna persona con autismo. Y la segunda mitad sí, directamente para las familias que dentro de su grupo tienen a alguien con este trastorno del espectro autista. Eso planteado, hay una parte que se puede ir muy larga, pero eso la vamos a ir viendo. Les recuerdo que esta es otra edición de Esto Sí Se Habla, la idea y creación de don Jorge Alberto Brizaboa. Así que, don Jorge, como hago siempre, donde te encuentres, tira fuerza para aquí, cosa que te haga quedar bien, que haga quedar bien a la marca de Esto Sí Se Habla. Y comenzamos. Si uno entra en internet, autismo, en una de sus definiciones dice que es un trastorno, neurobiológico que no tiene cura y que se ve fundamentalmente en la introspección, en alejarse del contexto y en graves problemas de comunicación con el medio que lo rodea. ¿Cómo lo definís, Ramiro? Hay distintas posturas en el campo científico. Algunas, como bien vos dijiste, tienen una connotación más negativa desde lo que no se puede, y entonces aparecen muchas dificultades, muchos desafíos, y hay otra postura que a mí personalmente me gusta más y creo que empodera más y no cambia la situación, que es la de pensarlo como una condición, como una manera de ser diferente a la que tenemos la mayoría de nosotros. Sí se sabe que esta condición o trastorno, como queramos llamarle, no es una enfermedad, por eso es que no tiene cura, no es que se pueda hacer algo para que se revierta esta situación. Hay personas que lo asocian a otras condiciones, como puede ser, no sé, la homosexualidad, por ejemplo, que hace un tiempo... ¿Cómo? Ay, me mataste. Hace un tiempo, por ejemplo, estamos hablando de 40, 50 años atrás, la homosexualidad aparecía dentro de los manuales de diagnóstico de trastornos mentales. Con el avance de la ciencia y los estudios se fue demostrando que esto en realidad era una condición más y no tenía que ver con una patología. Hay autores que plantean que el autismo es algo similar, que es una manera diferente de procesar el mundo, de ver las situaciones y de cómo trabaja el cerebro de las personas con autismo, y que entonces no tiene tanto que ver con una patología, sino con un modo específico de ser. Más allá de eso, hay diferencias y las diferencias son notables entre las personas que tienen autismo y las que no tenemos autismo. Una persona con autismo tiene un cableado cerebral que es diferente al que tenemos nosotros. Estructuralmente son muy similares, tienen los mismos componentes, tienen las mismas características, pero el cableado, o sea, la conexión que se hace entre las neuronas es diferente. Y eso es lo que da como resultado una variación impresionante en el funcionamiento de las personas. Nunca vamos a encontrar a dos personas iguales, nunca vamos a encontrar a dos personas con autismo iguales, entonces esto a veces confunde mucho porque si bien hay algunas características que son comunes a todos los casos de autismo,
nunca vamos a encontrar a 2 casos de autismo parecidos. Entonces, esto genera mucha dificultad porque por eso se habla de la noción de espectro. Espectro como una línea divisoria muy, muy finita, muy vaporosa, si se quiere, en donde es difícil marcar hasta dónde se llega y hasta, digamos, a dónde aparece la característica y hasta dónde podemos delimitarlo con claridad. Cuando hablamos de autismo nos referimos a 3 grandes áreas del desarrollo que están afectadas, o 4 en realidad. Una tiene que ver con la comunicación, como bien vos dijiste. Hay personas con autismo que no desarrollan el lenguaje verbal, pero hay personas con autismo que son hiperverbales, que hablan muchísimo y que tienen un nivel de fluidez verbal altísimo. Otra característica tiene que ver con la socialización, con cómo se usa ese lenguaje. Hay personas con autismo que se replegan más, que no buscan tanto los contactos sociales, pero hay personas con autismo que quieren tener muchos amigos y que se interesan por hacer contactos, pero que fallan en cuestiones más sutiles. Otra característica que tienen son... un ejemplo del anterior, perdón. De chicos que quieren claro, buscar... Sí, te tengo 5.000 amigos y bueno, vamos a jugar a la Play. Sí. Y le da con el coso así, no sé. No necesariamente. Hay chicos que piensan, por ejemplo, que la Play es una estupidez. Y están fascinados por la Segunda Guerra Mundial y se la pasan buscando información sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando el código o el canal por el cual compartimos intereses no es el mismo, y además si le agregamos que puede haber dificultades comunicativas mucho más, se pierde esa complicidad que puede haber. Entonces me pasa muy seguido en la clínica, por ejemplo, estar hablando con chicos con los que trabajamos habilidades sociales puntualmente y que te dicen, pero ¿cuál es el sentido de juntarme con mis compañeros si están todo el tiempo hablando de fútbol? Y el fútbol es una estupidez, a mí no me interesa hablar de fútbol. Chicos que quizás a los 9, 10 años desarrollan habilidades increíbles como fabricar circuitos electrónicos. Entonces, claro, un chico de 9, 10 años no se puede poner a hablar de circuitos electrónicos con sus pares típicos porque no encuentran el mismo nivel de diversión. Entonces, ahí es donde aparecen las dificultades, no tanto por el interés, porque las personas con autismo son seres humanos y como tales tienen el interés social y tienen las ganas de acercarse a los demás, pero cuando no se comparten estos códigos o no aparecen los mismos intereses, la cuestión se dificulta. Y la cuarta, perdón. Otra área del desarrollo que está en juego acá tiene que ver con la conducta. Y acá aparece un poco esto de los intereses que te mencionaba recién. Algunas personas con autismo tienen movimientos corporales que son estereotipados, como aleteos o movimientos con los dedos o balanceos con el cuerpo. Otras personas no tienen estos movimientos corporales, pero sí desarrollan intereses muy puntuales. Segunda Guerra Mundial, dinosaurios, y los intereses son de lo más variado. He trabajado con nenes que tenían, por ejemplo, de interés, te estoy hablando de un chico de 6, 7 años, cuyo interés era las plataformas petrolíferas submarinas. 6, 7 años y eso era lo que los fascinaba. Pero claro, el nene se interesaba tanto por esto que terminó aprendiendo de geografía, de historia, pero no son intereses comunes para un chico de 6 o 7 años. Y la cuarta área del desarrollo que está en juego tiene que ver con aspectos sensoriales, con cómo el cerebro procesa la información que llega de los sentidos a nivel oído, a nivel gusto, a nivel tacto, a nivel propioceptivo, de cómo está ubicado nuestro cuerpo en el lugar, del equilibrio, de sensaciones internas. Y ahí puede haber grandes alteraciones con respecto a lo que procesamos nosotros. Un ruido que para nosotros es imperceptible, a lo mejor a una persona con autismo le puede lastimar los oídos. Entonces esas son las 4 grandes áreas de desarrollo, pero las manifestaciones son muy, muy variadas y por eso es que es tan difícil que la gente que no conoce a una persona con autismo entienda con exactitud qué es el autismo. Yo he escuchado, nos adelantamos porque hay toda una parte de verdadero o falso, todo un desafío para Ramiro que accede a estas visitas y se entera del contenido aquí. Lo habrás escuchado. El creador, el que murió hace poco, ¿cómo se llama? El creador, Stephen Hawking. Exacto, de Cielo Boque, ¿sabes? Stephen Hawking. Sí, y otros más, no, son autistas. Ajá. A ver, ¿Lo has escuchado? Sí, obviamente, hasta Messi se ha dicho que tenía alguna condición del espectro. Bueno, me hicieron esa pregunta y yo dije no la voy a hacer, dale. Lo que pasa es que hay, como te decía, estos intereses que pueden tener las personas con autismo los llevan a desarrollar habilidades que pueden ser geniales. De hecho, grandes personalidades a lo largo de la historia tuvieron alguna condición del espectro y te hablo de personalidades como Beethoven, como Albert Einstein, gente muy, muy, muy importante que ha hecho avances increíbles en tecnología y en ciencia, y sin quienes hoy no tendríamos un montón de elementos como la electricidad, como internet, digamos, muy, muy, muy relevantes.
Esto no significa que todas las personas con autismo desarrollen estas grandes habilidades, ni que todas las personas que desarrollan grandes habilidades tengan autismo. Sí puede parecer que haya características que están presentes en el autismo, pero eso no lleva a que se conforme un diagnóstico específico. Entonces, el hecho de que Messi sea quizás un poco más retraído a nivel social y que además desarrolle una gran habilidad para jugar al fútbol, no significa que tenga una condición del espectro del autismo. Digamos, hay que cumplir con algunos criterios diagnósticos que sería muy extenso explicarlos acá, sí, pero con los cuales, o de los cuales nos servimos para realizar los diagnósticos. Pero no es algo que se pueda tomar a la ligera, implica una serie de evaluaciones muy profundas de todo el desarrollo de la persona y no se pueden hacer así nomás y no cualquiera que presente algunas características necesariamente va a cumplir con estos criterios diagnósticos. ¿Se sigue usando en la actualidad como lo hacíamos en mi generación y en mi adolescencia y posadolescencia, que el decirle autista a otro es un insulto? Se sigue usando como insulto. Sobre todo en parejas. Sí. Es decir, yo te hablo, vos parecés un autista, lo único que te interesa es el fútbol. Sí, y es terrible que pase eso por la carga negativa que se le da a la palabra, porque entonces después cuando hay alguna persona que recibe el diagnóstico de autismo ya arranca cargando con una etiqueta. Un sinónimo de imbécil. Tal cual, sí. Bueno, con respecto a esto hay un montón de... Pero esta es mi generación, Ramiro, yo estoy seguro... No es tu generación, pasa en todas las generaciones, en todos los estratos sociales, y de hecho hay asociaciones internacionales. Una de las pioneras es la Sociedad de Retraso Intelectual, hoy se llama Sociedad de Discapacidad Intelectual. Ellos abogan mucho por el uso del mal uso de las etiquetas y tratan de cambiar los paradigmas. Entonces, son pioneros en plantear el hecho de que la discapacidad está en la sociedad y no en la persona. Es la sociedad la que impone trabas para que la persona no pueda adaptarse o no pueda pertenecer activamente a su comunidad. Y en este sentido buscan cada tanto cambiar la terminología. Palabras como, por ejemplo, imbécil o idiota en algún momento se utilizaron como categorías diagnósticas. Sí. Hoy tienen una carga social que va más del lado de los insultos que del lado de una patología. No queremos que esto suceda porque cuando se tiene que cambiar la terminología porque tiene una carga social muy negativa, terminamos teniendo más dificultades. Entonces aparece esto de que hay tantas definiciones y tantas nomenclaturas que confunden más. Hablar de persona con autismo, hablar de trastorno generalizado del desarrollo, hablar de síndrome de Asperger, hablar de autismo de alto funcionamiento, son todas etiquetas para nombrar a lo mismo, lo que hoy entendemos como TEA o como trastorno del espectro del autismo. Vos sabés que mientras hablabas me acordé de una clase de historia de hace muchos años en la cual uno de los reyes de España, no me acuerdo cuál de los Carlos, era el enfermizo o imbécil. Ajá. No me acuerdo cuál. Redondeamos este primer bloque con lo siguiente, que me confirmes. En internet me dice que en los últimos años, tomemos la última década, aumentó 300 veces el diagnóstico de autismo en las poblaciones de países de medianamente a desarrollados. Sí, es así. Bueno. Actualmente se calcula que 1 de cada 68 chicos tienen algún trastorno del espectro autista o TEA, como vos dijiste. Es así, las investigaciones internacionales señalan eso y son muchos estudios que se han hecho, no son investigaciones aisladas. En esto de los países de mediano o mucho desarrollo, en realidad no es que es solamente en estos países, se produce a nivel global y de hecho hay un montón de estudios que vienen surgiendo de países con menos desarrollo económico o tecnológico y que revelan que la prevalencia es muy similar. Entonces, no es una cuestión específica de áreas geográficas o de desarrollo económico, sino que es una prevalencia a nivel global. Lo que sucede es que en estos países hay mayores investigaciones y mayores recursos para poder lograr las investigaciones y por eso es que hay mayores números. Sí es verdad que desde la década del 70, cuando empezaron los primeros estudios epidemiológicos, al día de hoy, la prevalencia aumentó de 1 a 3 cada 10.000, como se hablaba a principios de los 70, a 1 en 68, que es la cifra que se maneja hoy. Ramiro, completo con esto y vos corregime tan solo si hay errores, porque si no, nos vamos a quedar muy corto con el tiempo, porque tengo ya viste el montonazo de preguntas. Casos, una mujer por cada 4 hombres. Una mujer, correcto, cada 4,5 en realidad establecen las estadísticas.
O sea que hablamos de una mujer cada 252. Más del 60% de las parejas con hijos autistas terminan separándose. Ahí te quiero hacer una pequeña corrección, si me permitís. Tratamos de no utilizar la palabra autista porque eso define a la persona. A ver, es una cuestión semántica en realidad. Uno no puede sacarse el autismo, entonces no es incorrecto decir que la persona es autista. Lo que pasa es esto mismo que vos decís. Tiene tal carga social la palabra autista y sobre todo con connotaciones negativas que termina generando cierto estigma o cierto peso sobre la persona. Entonces decimos que es una persona con autismo, que así como tiene un montón de características, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser rubio, puede usar lentes, además puede o no tener autismo. Entonces preferimos utilizar la palabra persona con, el término persona con autismo y no la palabra autista. Sí es verdad que un porcentaje muy alto de matrimonios que reciben el diagnóstico de alguno de sus hijos terminan teniendo dificultades y eso lleva a que haya mayores tasas de divorcio. En general sucede con muchas otras condiciones que implican alguna discapacidad, pero en el autismo es aún mayor. Hace unos 20 años las cifras rondaban el 80%, hoy se sabe que bajó un poquito, pero sigue siendo un nivel significativo alto. Impresionante. Sí. Ya te lo encontré. Ramiro, ¿te quedás? Tenemos que hacer la primera pausa. Por supuesto. Gracias por venir, es un gusto recibirte. Muchas gracias. En serio gracias. te lo digo. Y me pongo muy, muy contento y hacerle llegar también un saludo a tus pares de tu emprendimiento, que es todo un éxito. Así será, muchas gracias. Gracias. Señores, ya volvemos a lo largo de todo el programa. Hoy hablamos de autismo con el doctor Ramiro Mitre.